Bueno, pasamos a ir definiendo algunos de los principales trastornos del desarrollo psicomotor y también veremos algunas de las pruebas de evaluación, ¿vale?, más habituales que pueden servir, ¿vale?, como elemento diagnóstico de la existencia, ¿vale?, de algunos de estos trastornos psicomotores. Evidentemente, estas herramientas de diagnóstico van a dar una serie de datos que pueden ser indicativos de la existencia de un determinado trastorno, pero a su vez también será necesario conocer, ¿vale?, tener un conocimiento profundo de cuáles son las características, ¿vale?, y cuál es la edad, ¿vale?, adecuada para la integración de ese determinado elemento de la motricidad o del desarrollo psicomotor de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, este conocimiento de cómo se desarrolla de manera normalizada cada uno de los elementos de desarrollo psicomotor, ¿vale?, pues va a servir de referencia para que junto con los datos obtenidos en las pruebas de evaluación se pueda establecer un diagnóstico claro de si realmente existe o no existe ese trastorno, o simplemente, como hemos comentado anteriormente, se puede deber a una desviación razonable de este desarrollo psicomotor, que, como hemos dicho, no es homogéneo, sino que siempre hay pequeñas variaciones y variabilidades entre los sujetos, entre las personas y entre los niños, ¿de acuerdo? Entonces, si empezamos hablando de lo que es el concepto de esquema corporal, ¿vale?, recordando un poco lo que ya hemos trabajado a lo largo de la asignatura, que también se conoce como somatognosia o también se conoce como imagen de sí mismo. Bueno, pues como ya sabemos, esto se refiere al conocimiento, ¿vale?, a la representación que tiene el niño de su propio cuerpo, de los segmentos corporales que conforman ese cuerpo y de las posibilidades de movimiento y de acción, así como las limitaciones que tienen estos diferentes segmentos corporales y el cuerpo en general. Esto es lo que nos dice Ballesteros en el año 82, ¿vale? Pero creo que es una definición que aglutina muy bien la concepción de esquema corporal que ya conocíamos, ¿vale? Evidentemente, dentro del esquema corporal, ¿vale?, no hay una disociación o no son elementos diferenciados, todo lo relacionado con los procesos perceptivos, cognitivos y prácticos, ¿vale? Y, por supuesto, todo lo relacionado con la maduración neurológica y sensitiva, así como con la interacción social y con el desarrollo del lenguaje. Es decir, todos estos elementos conforman, ¿vale?, o van a ayudar a conformar una construcción del esquema corporal, ¿vale?, de forma saludable. Y esto es lo que hace también que esta conformación del esquema corporal sea un proceso muy lento, que empieza desde la más dulce infancia y que puede llegar incluso hasta la pubertad, ¿vale?, porque evidentemente el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de las interacciones sociales, ¿vale?, pues todo ese tipo de elementos, bueno, pues hasta esta pubertad o los inicios de la adolescencia se siguen desarrollando, ¿vale?, aunque evidentemente hay un conocimiento ya importante o un desarrollo importante del esquema corporal, ¿vale?, al final de la etapa infantil, ¿vale? Pero evidentemente todo lo que son procesos perceptivos, ¿vale?, la integración de esos procesos perceptivos o la elaboración en el cerebro de esos procesos perceptivos para conseguir objetivos y que las acciones tengan intencionalidad, ¿vale?, todo lo que es la integración de las sensaciones de manera correcta, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto va a determinar un desarrollo del esquema corporal saludable y, por supuesto, la interacción con el entorno y con las personas del entorno, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se considera que hay trastorno del esquema corporal? Pues a nivel madurativo, es decir, a nivel de maduración del sistema nervioso, se considera que el trastorno del esquema corporal se produce por una inadecuada integración de las sensibilidades conscientes, es decir, la recepción de estímulos externos de manera consciente, ¿vale? Y aquí, bueno, en esto no voy a entrar, aunque aquí se especifica cuáles son las áreas del cerebro que se encargan de realizar este tipo
de integraciones, ¿vale? Evidentemente, esta inadecuada integración de las sensibilidades conscientes o de los estímulos externos de manera consciente va a influir en una inadecuada representación espacial, inadecuada representación simbólica y esto, en definitiva, estas lesiones o estas pequeñas problemáticas en los hemisferios pues van a provocar trastornos de conocimiento del propio cuerpo, somatognósicos, ¿vale? O conocimiento del esquema corporal, ¿vale? Algunos como hay aquí, conocidos como la autotopagnosias, perdón, y la nosognosia, ¿vale? La nosognosia es precisamente es la falta de asunción por parte de la persona de que tiene una determinada patología, es decir, no es capaz de reconocer que tiene una determinada afección, ¿vale? O problemática. Y esto se debe a lesiones en el sistema nervioso. Perdón, y la autotopagnosia, ¿vale? Que se caracteriza por una inhabilidad o por la falta de capacidad para localizar y orientar las diferentes partes del cuerpo, ¿vale? Y esto evidentemente afecta al reconocimiento del propio cuerpo y a su posición en el espacio, ¿vale? Bueno, pues estos son algunos de los trastornos del esquema corporal más habituales, ¿vale? ¿Cuáles son los trastornos del esquema corporal no relacionados con cuestiones neurológicas, como son los anteriores? Es decir, los anteriores son trastornos porque están relacionados con afectaciones de áreas concretas del cerebro, de los hemisferios cerebrales. Y en este caso vamos a presentar o vamos a diferenciar otros trastornos que no están derivados de lesiones cerebrales o de lesiones en áreas de los hemisferios cerebrales, ¿vale? Una de ellas sería, por ejemplo, la deficiente organización del conocimiento, ¿vale? Y esto da lugar a una incorrecta lateralización, un incorrecto proceso de lateralización, problemas en la representación simbólica, una mala concepción espacial, dificultades para situar el cuerpo en el espacio, en relación con otros, con los objetos del espacio, ¿vale? Debido también a una integración propioceptiva deficiente, es decir, relacionado con una falta de conocimiento de cómo está la postura corporal, ¿vale? Una falta de sentido de la posición y del movimiento corporal, algo parecido a lo que hemos visto anteriormente llamado como autotopagnosia, ¿vale? Y luego también percepciones visuales y táctiles alteradas, es decir, aquí tenemos problemas en relación al sentido de la vista y al sentido del tacto y cómo se perciben los estímulos táctiles y visuales, en definitiva es la integración de esos estímulos externos a través de estos órganos de los sentidos. ¿Cuándo podemos considerar que hay un trastorno del esquema corporal? Bueno, pues si a los 3 años ya el niño no es capaz de identificar algunos elementos de la cara, de las manos, de los pies, de la espalda, podríamos empezar a pensar que puede haber algún tipo de problemática. Y a los 6 años, si el niño no es capaz de reconocerse en sí mismo, ¿vale? O no es capaz de representar elementos de su cuerpo, o no es capaz de diferenciar que hay una parte derecha e izquierda, los conceptos espaciotemporales básicos, ¿vale? Las relaciones topológicas básicas, como son arriba-abajo, anterior-posterior, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este caso podemos empezar a tener indicios de que quizá ese niño pueda tener algún tipo de trastorno relacionado con el esquema corporal. Y luego también es habitual que los niños con dislexia, con dispraxia, con disfasia, pues puedan tener problemas en el esquema corporal. Bueno, aquí hay algunos conceptos que quizá hay que aclarar, como por ejemplo los problemas en la representación simbólica. ¿Qué es eso de la representación simbólica? Bueno, pues la representación simbólica es lo que entendemos como la utilización de signos para sustituir objetos, ¿vale? Dándole un significado especial y único, una convención. Es decir, el niño simboliza o identifica un determinado objeto con un
con un símbolo que él crea o que, y que es único, ¿vale? Aquí hablábamos de dispraxia, porque la dislexia ya sabemos todos que es un trastorno de lenguaje, pero la dispraxia o la disfasia, ¿qué es eso concretamente? Bueno, pues la dispraxia son precisamente la falta de aparición o dificultad de la aparición de movimientos coordinados, ¿vale? Es decir, un problema de coordinación. Es un trastorno del desarrollo de la coordinación y que además veremos un poco más adelante. Y las disfasias, ¿vale? Podemos hablar de disfasia de desarrollo audiomudez, ¿vale? Se llama afasia también congénita, y esta es una disfunción cerebral de las áreas del lenguaje de origen congénito, ¿vale? Y que afecta pues, a los circuitos de audición sin que haya sordera, pero que afecta sobre todo a la discriminación de los sonidos y, por supuesto, afecta también a la adquisición del lenguaje y a la orientación temporal que en el sentido de la audición pues, es fundamental. Bueno, pues como hemos hablado al principio, hemos visto que los trastornos psicomotores hablábamos de que normalmente tenían una sintomatología compleja, ¿vale? Y en la que solía haber comorbilidad, es decir, que nos encontrábamos con entidades mórbidas o trastornos, ¿vale? Que pueden ser independientes, pero que en ocasiones en determinados trastornos psicomotores confluyen, o hay determinados síntomas que son, como si dijéramos, repetidos en diferentes trastornos. Entonces, un trastorno del esquema corporal, ¿vale? Pues puede ser también parte de la sintomatología de un niño con dislexia o viceversa, ¿vale? O un niño que presente dispraxia o problemas en la coordinación, pues puede también presentar problemas o trastornos relacionados con el esquema corporal y viceversa. Entonces, como vemos, ¿vale? El cuadro nosológico, la clasificación de los síntomas, ¿vale? Pues hay mucha confluencia entre diferentes tipos de trastornos, ¿vale? Para evaluar el desarrollo del esquema corporal, bueno, pues aquí nos encontramos algunas de las pruebas más habituales para la valoración del nivel de maduración del niño en la integración del conocimiento del cuerpo, ¿vale? Pues por un lado nos encontramos el test llamado dibujo de la figura de Goodenough, ¿vale? De año 57, concretamente valora el conocimiento del esquema corporal, el desarrollo intelectual, la capacidad creadora y la organización espacial, ¿vale? No solo mide el esquema corporal, sino que mide también otros parámetros, ¿vale? Pero sirve como test para ver la integración del esquema corporal por parte del niño y se puede utilizar hasta los 15 años. Test de imitación de gestos, ¿vale? Que sirve para explorar también el conocimiento del cuerpo, así como la orientación del cuerpo y su eficiencia postural y motriz. No solo se trabaja todo lo relacionado con el conocimiento del cuerpo, sus partes y sus segmentos, sino como todo lo relacionado con la postura, ¿vale? Con la postura del cuerpo y con sus posibilidades motrices. El test, otro test para el esquema corporal, Stambach, Daurat, Mediac y Bayes, del 66, que valora el conocimiento topográfico que tiene el niño del esquema corporal, es decir, de la parte del cuerpo y dónde están situadas, ¿vale? Este se puede utilizar entre los 4 y los 8 años, el anterior, perdón, se podía utilizar entre los 3 y los 6 años. Y el test de Gallifrey-Grandjean, ¿vale? Derecha e izquierda, que como veremos se puede utilizar no solo para la evaluación del esquema corporal, sino que también es uno de los test más utilizados para la medición de la evaluación de la lateralidad, ¿vale? Y de la espacialidad, ¿vale? Se puede utilizar entre los 6 y los 14 años, ¿vale?